Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al abordaje de este importante tema relacionado con los registros que realizamos de manera diaria en los diferentes formatos que empleamos en el servicio de vacunación, en especial en el manejo de la libreta de entradas y salidas de biológico. Voy a abordar cómo la información que escribimos a diario en estos formatos que conocemos como fuentes primarias de información impactan de manera significativa en la implementación de intervenciones y estrategias en el programa de vacunación universal. Soy la maestra María Edith González Castro, responsable del programa de vacunación universal en la región sanitaria 2, Lagos de Moreno. Iniciamos este tema respondiendo a la pregunta: ¿qué es calidad del dato en el programa de vacunación universal? Bueno, no podemos hablar de calidad del dato sin asociar este tema a las coberturas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud menciona que las coberturas de vacunación se evalúan con el porcentaje de niños que reciben esquema de biológico acorde a su edad. Por este motivo, se hace importante que se haga el monitoreo de los datos y es muy común que realicemos este monitoreo en los diferentes formatos del programa de vacunación, como en aquellos formatos en los que registramos las dosis de vacuna que recibimos, el registro que realizamos de manera cotidiana en los censos nominales y muy importante, pues el monitoreo de las dosis que reportamos ya como aplicadas en formatos específicos como la hoja de paloteo 06P, que comúnmente conocemos como hoja de paloteo. Bueno, aunque podemos encontrar diferentes definiciones que se asocian a la calidad del dato, las que les comparto en este momento, pues está asociada a los procesos ISO 9000 y dice que la calidad del dato son todos aquellos procesos, técnicas, algoritmos y operaciones que utilizamos a diario y que están encaminadas a mejorar la información y registros existentes en el sector salud. Su objetivo es describir la realidad de la situación de salud que se vive en ese momento o en un periodo de tiempo determinado. O sea, es decir, cuando trabajamos en la congruencia y en la concordancia de la información que registramos de cada uno de los biológicos que tenemos disponibles en ese momento, podemos obtener todos los posibles escenarios a los que nos podemos enfrentar ante la presencia de cualquier enfermedad prevenible por vacunación. Y explicando un poquito también esta definición y ejemplificando lo que significa la calidad del dato en el programa de vacunación, la Organización Mundial de la Salud tiene este diagrama que es el círculo de la calidad del dato. En esta figura que tengo aquí podemos ver que todos los datos siempre van a ser de vital importancia. Siempre va a existir la necesidad de contar con datos o de contar con información que sea precisa para, pues, poder tomar muchas decisiones enfocadas y encaminadas justamente en esto, en prevenir enfermedades que están asociadas a, pues, a la vacunación. Entonces, bueno, como existe esta necesidad de que podamos tener estos datos, va a ser importante que se haga la recopilación de los mismos. La recopilación de los datos no es otra cosa más que los informes que nosotros de manera mensual recabamos o los informes que hacemos de manera mensual que llevamos a las validaciones del SIS. Cuando nosotros llevamos la información que nosotros recopilamos a lo largo de todo el mes de estas dosis que han sido aplicadas, la disponibilidad de esta información va a quedar registrada en ciertas plataformas. Nuestros compañeros de estadísticas hacen que sea posible la disponibilidad de esta información. Todas esas dosis que nosotros registramos migran a diferentes plataformas. Una de ellas es alguna que podemos consultar nosotros pues de manera mensual, que es la de cubos dinámicos. Entonces, una vez que la información ya está disponible y migra a plataformas como cubos dinámicos, es de ahí de donde se puede obtener un análisis, una interpretación de, pues, de todos esos números que están pues, especificados o que están registrados por tipo de vacuna y por grupo de edad. Una vez que están ahí y que con esta información
se pueden revisar indicadores de cobertura, se puede revisar cómo va el avance de la vacunación, cómo es que nosotros damos uso a las dosis que nos han entregado, pues entonces está la federación y está el estado en una disposición para poder tomar decisiones y por eso es que lanzan una serie de estrategias que pues son necesarias para mantener el control de las enfermedades prevenibles por vacunación. ¿Por qué es importante la calidad del dato en el programa de vacunación? Bueno, pues al ser la actividad de vacunación una estrategia muy importante para la salud pública, se requiere de que exista un sistema que permita, por un lado, registrar todas las actividades que realizamos y también, por otro lado, que se puedan evaluar esas actividades o esas intervenciones de vacunación que ya han sido previamente desarrolladas o que ya han sido pues previamente realizadas y necesitamos evaluar qué resultados se han alcanzado pues con estas estrategias de vacunación. Los registros de vacunación ayudan a mejorar el monitoreo de las coberturas de vacunación, ya sea por tipo de biológico, por esquema para la edad. Nos permite también visualizar la oportunidad de vacunación que tenemos en nuestra localidad o en el centro de salud en el que nosotros laboramos y también nos permite justamente darle un seguimiento a la exactitud de los datos que estamos registrando pues ya de manera ordinaria. Es por eso que nosotros debemos de asegurar que todo lo que nosotros estamos anotando en los diferentes formatos sea información verídica y que puedan reflejar pues la realidad del entorno en el cual estamos nosotros desempeñando todas estas actividades de vacunación. Bajo este contexto, las acciones de vacunación deben de registrarse con un doble propósito. Por un lado, con la calidad del dato de las vacunas aplicadas, pues vamos a darnos cuenta de la intensificación de las actividades que hacemos todos los días. Es la manera que tenemos de plasmar cómo nosotros, pues, hacemos evidente ese trabajo, cómo es que nosotros podemos garantizar y asegurar pues la minimización de los riesgos de la presencia de alguna enfermedad en alguna localidad específica y aunado a esto, pues el otro propósito que va de la mano con el primero, pues es poder revisar y poder calcular las coberturas de vacunación que se han alcanzado con todas estas intervenciones realizadas. Cuando nosotros no le damos importancia a los registros que realizamos, pues corremos el riesgo de destruir el valor de las actividades que hacemos a diario en el servicio de vacunas. ¿Por qué? Porque de estos formatos que nosotros llenamos, llámese anexo A, llámese censo nominal, hoja de paloteo o aquellos informes que nos piden de manera momentánea o el nivel estatal o la región sanitaria, surge información necesaria para poder direccionar o inclusive para poder redireccionar estrategias de vacunación muy específicas. Yo considero, pues, que la calidad de nuestros registros la podemos comparar con los cimientos de una casa. Si los cimientos están bien hechos, es decir, si nosotros estamos registrando bien la información de las actividades que estamos realizando, si nosotros hacemos buen registro de las dosis que estamos aplicando, entonces vamos a poder decir que la información que estamos reportando es información sólida, es información de calidad y aquí quiero aprovechar para hablar de dos ejemplos de la importancia de la solidez de los registros que estamos realizando todos los días. Un ejemplo de esto es el que está relacionado con la libreta de entradas y salidas de biológico. Los registros que realizamos en esta libreta o en el anexo A de vacunación o como también comúnmente lo conocemos, movimiento diario de biológico, tiene diferentes usos. No solamente la del control de la vacuna, o sea, no solamente está enfocada a que digamos, ay, a mí me dieron esta cantidad de dosis, estoy dando salida a esta otra cantidad de dosis y en el refrigerador pues cuento con esta existencia. No, no solamente nos sirve esto o para hacer evidente esto nuestra libreta de control de biológico. La verdad es que tiene otros usos y tiene otros alcances, porque aquí podemos validar la trazabilidad de la información y esto es súper valioso, porque
Cuando nos entregan vacuna y nosotros empezamos a llenar nuestra libreta de control de biológicos, aquí vienen otras variables inmersas que son de vital importancia. Por ejemplo, en la tarjeta de control de biológico o en el anexo A vamos a registrar quién nos dio la vacuna o de dónde salió el biológico que estamos recibiendo, la fecha en la que nos están entregando el biológico, y aquí empieza a haber otros procesos que se van enlazando entre sí unos con otros, porque, por ejemplo, sabemos que tenemos que cuidar mucho la caducidad por permanencia, pues en nuestras unidades de salud o la que tenemos resguardada en la región sanitaria, y esa información pues la vamos a extraer justamente de la libreta de control de biológico. Ahí también viene el tipo de vacuna, si es una vacuna unidosis, si es una vacuna multidosis, y esto también es importante para la vigilancia epidemiológica. Vamos a identificar el lote de la vacuna y vamos a poder identificar también la fecha de caducidad por manufactura de estos biológicos. Entonces, cuando hablamos de esta parte de la trazabilidad, nos permite hacer un seguimiento, pues, muy puntual de situaciones que pueden pasar y que nos han pasado. Yo quiero aquí platicarles de, si ustedes recuerdan, creo que fue hace como unos 3 años, un poquito más, 4, cuando se lanzó una alerta sanitaria y que nos solicitaron inmovilizar la vacuna de triple viral. Si ustedes recuerdan, en esa ocasión, lo que nos solicitaron fue que, pudiéramos, entregar o que pudiéramos, enviar nuestra libreta de control de biológico. ¿Por qué? Porque Cofepris lanzó un listado con lotes muy específicos, que eran los que estaban sujetos justamente a esa inmovilización. Entonces, el nivel estatal y el nivel federal necesitaba saber a qué estados y a qué regiones sanitarias había distribuido ese biológico. A su vez, la región sanitaria que recibió esos lotes en particular, pues tuvimos nosotros que decir a qué direcciones de área y a qué centros de salud se les habían entregado pues esos biológicos en cuestión. Entonces, aquí, ¿qué nos pidieron? Y que está sumamente ligado con el tema de la calidad del registro de los datos. Pues nos pidieron nuestro movimiento diario de biológico, en donde pudiéramos realmente decir si recibimos o no los lotes que estaban en cuestión para ser inmovilizados. Aunado a esto, no solamente necesitaban saber a qué regiones y a qué localidades específicas había llegado la vacuna, iba un poquito más allá esa trazabilidad. Necesitaban saber específicamente a quiénes había llegado la vacuna. La única manera de saber a quiénes habíamos vacunado, pues era justamente a través de estos censos nominales. Entonces, aquí también tenía que haber una congruencia de información. Por ejemplo, yo que trabajo en la región sanitaria Dos Lagos de Moreno, y pues voy a poner así un ejemplo muy hipotético, me decían, necesitamos saber cuántas dosis de vacuna le entregaste al municipio de Villa Hidalgo. Si yo decía que había entregado 100 dosis de vacuna a este municipio y el municipio ya me había reportado que habían sido aplicadas estas 100 dosis, necesitábamos que ese municipio nos entregara los censos nominales en donde se hiciera evidente la aplicación de estas 100 dosis de vacuna. ¿Por qué? Porque pues esto iba un poco más allá. Necesitábamos saber a quiénes íbamos a vigilar para en determinado momento tratar de identificar quién podía hacer una falla vacunal con este biológico que estaba pues en este momento en cuestión por la inmovilización. Entonces, si nos damos cuenta de esta importancia de los registros que realizamos, pues no solamente se termina en que, ay, digamos, sí, me entregaron 100 dosis, apliqué 100 dosis y ya no tengo nada en el refrigerador. No, realmente iba un poquito más allá de toda esta situación. ¿Qué hubiera pasado si nosotros al interior de las diferentes regiones sanitarias no hubiéramos podido decir de toda esa vacuna que recibimos a dónde se fue? Pues yo creo que nos hubiéramos visto envuelto en otra serie de trámites, en otra serie de procesos para tratar de dar respuesta de qué había pasado con ese biológico que nos habían entregado, y de lo que teníamos en existencia, pues también tenía que concordar con lo que en teoría
pues habíamos también nosotros distribuido. No podía el municipio de Villa decirnos que les habíamos entregado 100 dosis de ese lote en particular, entregarnos 100 censos de vacuna y decirnos que todavía tenían 30 dosis resguardadas en el refrigerador. Ahí hubiéramos caído en un tema de una inconsistencia de registros y pues muy seguramente los procesos hubieran sido muy diferentes. Afortunadamente, creo que el estado de Jalisco realizó esta actividad de trazabilidad muy bien y pues tuvimos manera de poder identificar en dónde estaba ubicada la vacuna, quiénes habían sido vacunados con este biológico y pues si hubiera sido el caso, pues hubiéramos podido identificar plenamente en donde pudiéramos tener como este foco o esta alerta de la presencia, pues probablemente de algún caso de sarampión en su momento. Entonces, bueno, este es un ejemplo de por qué es importante que nosotros tengamos esa, estos registros bien realizados y que podamos, pues, en algún momento hacerlos evidentes. El otro ejemplo, yo creo que, pues, aquí sí nos hemos visto todos inmiscuidos, está relacionado, pues, con las supervisiones o con las auditorías que pueden ser por parte de la región sanitaria, por parte del nivel estatal y, ¿por qué no?, también de la federación. ¿Qué pasa si tenemos la visita de nuestras autoridades, ya sea regionales, estatales o federales? Pues sin duda alguna, cuando lleguen a visitarnos, lo primerito que nos van a solicitar es que pues entreguemos nuestra libreta de control de biológico y van a empezar a revisar pues qué hemos recibido, desde cuándo lo tenemos resguardado, ya sea en la cámara fría o en nuestras unidades, qué estamos haciendo con esta vacuna, cómo es que nosotros llevamos a cabo, implementamos las estrategias de vacunación, qué hacemos para que el biológico no corra riesgo, qué hacemos para poder tener los alcances necesarios y pues que podamos mantener una población pues realmente protegida. Si nosotros no pudiéramos evidenciar esta situación, si tuviéramos registros incompletos, si tuviéramos registros que no estén actualizados al día, si tuviéramos algunas lagunas de las temperaturas que estamos manejando, fechas de recepción, pues muy seguramente también ahí se vería comprometida pues la calidad de la cadena de red de frío. Entonces no pudiéramos nosotros hacer evidente que nuestro trabajo está bien hecho, que la vacuna sigue conservando esa capacidad inmunogénica que pues sin duda alguna pues es importante pues para garantizar que va a haber una protección específica contra enfermedades pues muy particulares o muy propias de la vacuna que estamos manejando. Entonces, igual de la misma manera, pues nos vamos a ver envueltos en otra serie de situaciones, muy seguramente son observaciones que nos van a dejar en una bitácora con un seguimiento muy puntual, muy seguramente pues vamos a ser sujetos de visitas más continuas por parte de nuestras autoridades y pues la verdad esto también nos va a generar un estrés, nos va a generar una carga extra de trabajo que pues bueno, no es necesaria y que pues lo que necesitamos nosotros hacer es que pues el trabajo que realizamos en vacunas sea una actividad pues mucho más amigable. Entonces, pues esta es parte de esa importancia de llevar a cabo buenos registros en el programa de vacunación. Beneficios de la calidad del dato podemos mencionar muchos. Entre estos registros que nosotros realizamos, diría el doctor Gualberto Huelvas Argumedo, él es un médico español que se dedica a estar verificando y haciendo evidente pues, la calidad de los registros que se hacen en los servicios de salud en general. Y pues él dice que la calidad de nuestras decisiones van a ser tan buenas como las de los datos en las que nos estamos basando, pues, para tomar estas decisiones. Entonces, sin duda alguna, vamos a hacer un servicio de vacunación muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces, dentro de la oportunidad de vacunación, elementos que son, pues, importantes y que también todos los días estamos trabajando con ellos.
ya platicamos, pues va a equilibrar la parte de nuestra carga laboral, porque al momento que nosotros tenemos buenos registros, entonces esto nos permite poder agendar actividades con tiempo, nos permite poder ir, viendo las estrategias que son más factibles y que esto no cause un desgaste extra ni en nuestro trabajo o que también nos permita, pues, no generar un desgaste extra con nuestros compañeros en los diferentes municipios. Nos permite identificar de manera apropiada los esquemas de vacunación que tenemos atrasados o que tenemos rezagados, no solamente este, porque la gente propiamente no vaya a la unidad o nosotros no las busquemos, sino porque también en algunos momentos hemos tenido desabasto de algunos biológicos. Entonces, al nosotros tener plenamente identificados qué vacunas hemos tenido en desabasto por un periodo de tiempo, podemos hacer una muy buena programación de vacuna, pues para ir completando estos esquemas y también pues para ir programando actividades, ya sea en la escuela, en una feria de salud, con un módulo itinerante de vacunas, con puestos semifijos de vacunación, etcétera, con todas aquellas estrategias que ya nosotros realizamos de manera muy cotidiana en el quehacer diario de los servicios de salud. También de alguna manera nos permite tener una muy buena vigilancia epidemiológica. Sabemos que todas las enfermedades que son prevenibles por vacunación son de notificación obligatoria y en muchas de ellas son de notificación inmediata. Entonces, pues, ¿qué pasa si nosotros tenemos un buen registro de las dosis que estamos aplicando por grupo de edad y por tipo de biológico? Si fuese el caso de una de estas enfermedades, nosotros podemos hacer evidente que tenemos una muy buena cobertura de vacunación y tal vez pues nos podamos ahorrar un trabajo de campo extenuante como es el de un bloqueo epidemiológico y muy seguramente lo único que tendríamos que realizar pues es un monitoreo rápido de cobertura pues para también nosotros seguir haciendo evidente que nuestra población está protegida y que no es tan probable que se presente en más personas de esa comunidad pues otra sintomatología pues similar. Entonces, de eso se trata. También aquí entra el tema de las ESAVIS. En los formatos de ESAVIS, yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados con este formato. Nos van a solicitar información específica del biológico que pueda estar provocando esa reacción en alguna persona. Nos van a solicitar que escribamos datos como pues la vacuna, cuántas personas han sido vacunadas con ese mismo frasco, por eso es que se hace importante identificar si son frascos de vacuna unidosis o si son frascos de vacuna multidosis y también ahí viene implícito el lote del biológico, porque hay que tratar de identificar que esas reacciones no se presenten en más personas y de llegarse a presentar, entonces, pues muy seguramente, pues nos van a solicitar que a lo mejor inmovilicemos un lote particular de vacuna, pues en tanto no sepamos qué es lo que está causando esa reacción con la población. Por otro lado, los buenos registros que nosotros realicemos también nos van a ayudar con la programación de biológico, con la programación de insumos y también con la programación de recursos, de recurso humano, de recurso material y de lo que nosotros también podamos gestionar en otros sectores. Va a ser muy evidente también el buen manejo y el buen control que tengamos sobre la cadena de red de frío. Ya lo comentábamos, pues esto es importante pues para mantener la capacidad inmunogénica de los biológicos que estamos manejando, al igual que si por alguna circunstancia, por alguna razón tenemos una N cantidad de vacuna y ya está a punto de expirar este biológico por permanencia, pues que nos permitan solicitar una anuencia de este biológico y darle un poquito más de vida útil a la vacuna y pues poder beneficiar a una mayor parte de la población. Y evidentemente, pues bien inmerso el tema de las coberturas de vacunación, ya sea por un biológico específico o en un grupo de edad ya determinado. Hay otros beneficios que encontramos también cuando trabajamos con calidad del dato. Ya vimos que provee
registros de qué es lo que está pasando en una localidad. Ya este punto ya lo tratamos en las láminas anteriores, pero también nos ayuda a confirmar lo que se ha estado haciendo con el manejo del biológico que nosotros tenemos disponible. Es decir, la programación que yo le doy a esta vacuna para salir a una feria de la salud, para salir a vacunar a una fábrica, a una empresa, para poder tener la disponibilidad, porque a lo mejor aumentó la demanda de la vacuna por alguna cuestión en particular. Entonces, nos empieza a confirmar también lo que se ha hecho y nos permite programar, puedes hacer otra serie de actividades. Clarifica el qué y clarifica también el cómo. Clarifica el qué estamos haciendo con la vacuna que estamos recibiendo, cómo la estamos destinando, hacia dónde la estamos llevando, quiénes son los beneficiarios de estos biológicos. También nos clarifica el cómo estamos dándole manejo a la vacuna, el buen manejo de todos los biológicos que tengamos disponibles. Evidentemente, nos ayuda mucho en los temas de supervisión, en los temas de auditoría. También contribuye al error de la comunicación verbal. Puede ser que, por ejemplo, a mí me llamen del nivel estatal y me digan: oye, Edith, ¿cuántas dosis de vacuna de TDPA tienes este momento en tu cámara fría? Y a lo mejor, pues, yo por decir un número digo: ay, creo que tengo 850, pero estoy diciendo, yo creo que tengo 850. Aquí lo mejor sería poderles decir que de acuerdo al movimiento de biológico o de acuerdo a los registros que yo tengo en mi libreta de entradas y salidas, pues en ese momento en la cámara fría cuento con la disponibilidad, a lo mejor de 920 dosis. Porque, ¿qué pasaría si el Estado me dice: ay, oye, yo necesito que por favor me mandes 800 dosis de vacuna? ¿Y qué tal que a lo mejor yo solamente cuento con 600? Entonces, pues voy a tener ahí un desfase y muy seguramente también voy a ocasionar otra situación administrativa a otros niveles. ¿Qué tal que la vacuna esté comprometida para otra región, para beneficiar a otra población? Y en ese momento, pues tendrán que realizarse una serie de cambios y de estrategias administrativas. Entonces, el contar con registros oportunos, con registros adecuados, permite que no tengamos errores con la comunicación verbal. Y un beneficio que yo encuentro que es muy, muy amigable es que la información que nosotros ahí tenemos está disponible para otras personas. Personalmente me ha tocado vivir la experiencia de ir a unidades de salud en donde el personal por algún motivo en ese momento o ese día no se encuentra en la unidad de salud. Entonces, me ha pasado que tengamos la visita del nivel estatal, que no estén los compañeros en las unidades, pero aunque ellos no estén en las unidades, nosotros tenemos acceso a revisar la información y a poder generar una trazabilidad de lo que se ha estado haciendo con el biológico disponible en esa unidad de salud. Y nos hemos ido muy contentos porque les han dejado felicitaciones a los compañeros en la bitácora por el buen manejo que llevan de los registros de los diferentes formatos del programa de vacunación. Entonces, yo creo que lo importante es que es una herramienta que también nos ayuda a que nuestro trabajo luzca, que luzca mucho, que todo ese esfuerzo y esa dedicación que le ponemos al programa de vacunación siempre se haga evidente. Entonces, creo que por eso es como uno de los beneficios, pues, más amigables y de los beneficios que yo encuentro como como muy palpables y de los que me siento muy contenta cuando llegamos a una unidad y, pues, se puede, justamente hacer evidente, pues, el trabajo que hacen mis compañeros en el programa, ¿no? Y que les dejen esa felicitación. Yo creo que también ellos deben de sentirse muy orgullosos cuando llegan a la unidad y revisan la bitácora. Entonces, pues, hay que hacer siempre lucir el trabajo y la manera que tenemos para hacerlo lucir, pues, es a través de estos registros. Entonces, bueno, hay una serie de recomendaciones que están basadas, sí en calidad del dato, pero que también vienen documentadas en los procesos de normalizados de operación, los que conocemos como PNO. Y aquí también viene enlazado los procesos de las buenas prácticas de documentación.
yo me permití sacar unas recomendaciones que podemos implementar o que muy seguramente a lo mejor ya están utilizando en la libreta de control de biológico. Entonces, pues bueno, voy a presentarles este cuadro con algunos de ellos que considero que son pues importantes y con los que podemos empezar a trabajar al interior de nuestras unidades. Uno es que sí debemos de realizar, pues hay que realizar nuestros registros con tinta azul, preferentemente que sean con un bolígrafo. ¿Por qué? Porque esto también permite que no se confundan los formatos que estamos realizando con una fotocopia y que de alguna manera, pues en algún momento pudiera existir alguna alteración de los datos. ¿Qué debemos evitar por completo? Realizar nuestros registros con lápiz o con tinta de gel o inclusive con esas otras tintas que parecen como tinta china, que, pudieran inclusive hasta dejar la duda de lo que se quiso registrar en ese momento. Sabemos perfectamente que si nosotros registramos con lápiz, pues podemos ser susceptibles a que alguien pueda hacer alguna manipulación de la información que estamos registrando, y también sabemos que la tinta en gel, pues, tiene el riesgo de que, pues, al pasar del tiempo, pues, se comience a borrar. Entonces, pues, ya no va a ser tan factible poder consultar esa información. Además que, pues, también la norma oficial mexicana de expediente clínico, y pues ese no es un proceso que sea desconocido por nosotros, pues solicita que toda la información que registremos, pues sea con un bolígrafo. Otra cosa que sí debemos de realizar, pues son registros claros, registros que sean legibles y bueno, ya platicamos de, pues, del tema de que estos registros sean indelebles. Hay que evitar en todo momento usar el corrector, hacerle tachaduras a nuestros registros, tratar de enmendar algún número, a lo mejor yo me equivoqué y decía 3, pero quería que dijera 5 y le estamos ahí encimando con muchas ganas para que parezca 5 y termina apareciendo todo menos lo que quisimos nosotros registrar. También, pues, evitar que tenga borrones, ¿no? Y bueno, cualquier otra situación que tenga que ver con la alteración de los datos que ya han sido registrados. Esto también, pues, está explícito en la norma oficial mexicana del expediente clínico. Creo que esta es una práctica que ya también ya todos hemos adoptado al momento de registrar la información. Y este punto también es importante porque si por alguna situación tuviéramos la visita de la Auditoría Mayor de la Federación o inclusive tuviéramos una visita de la Contraloría del Estado, porque pues hay que recordar que todos los biológicos son insumos 100% auditables, al momento que las personas que vienen representando a estas dependencias se encuentran en nuestros registros este tipo de alteraciones, ellos la toman como información que nosotros queremos esconder, como si no quisiéramos presentar la información y en ese momento se ve involucrada, pues, ¿por qué no? Hasta nuestra ética en el trabajo. Entonces, pues, es importante, pues, que nuestros registros, pues, sean lo más limpios, posibles. Hay maneras, hay una metodología que más adelante voy a platicarles, en caso de que por alguna situación, pues, tengamos un error de registro, pues, hay una manera en la que podemos hacer la corrección de esa información y la voy a abordar un poco más adelante. También es importante que nosotros sí podamos realizar registros al momento de ejecutar las actividades y que estos registros, pues, queden en orden cronológico. Es decir, si yo ya voy a aplicar vacuna intramuros, si tengo delante de mí a la persona que va a recibir el beneficio de la vacuna, pues en ese momento hay que llenar el censo de vacunación, en ese momento realizamos el registro en la cartilla nacional de salud y pues también de una vez pues lleno mi hoja 06P de paloteo. Porque, ¿qué pasa si yo dejo para después los registros? Pues muy seguramente voy a omitir datos importantes, muy seguramente no me voy a acordar de las dosis que estuve aplicando y aquí lo más triste del asunto sería que pues yo con tal de tratar de que me cuadre la información, pues empiece a poner palitos en grupos de edad que a lo mejor ni siquiera les corresponde con tal de que la vacuna me coincida con lo que a lo mejor yo estoy dejando
como existencia al interior de la unidad refrigerante. Y pues ya vimos que no se trata de esto. Nuestros datos realmente deben de tener esa veracidad, que puedan ser, pues, datos que nos puedan encaminar y que nos puedan dar una pauta de cómo se están moviendo las coberturas de vacunación. Importantísimo respetar los formatos vigentes. Nosotros no hay que moverle a nada del formato, no hay que agregarle, no hay que quitarle absolutamente nada. El formato que tenemos en ese momento tiene un porqué. Todos esos datos que nos pide que llenemos tienen un porqué. Ya vimos que no necesariamente están asociados a que coincida la vacuna que nos dieron con lo que yo tengo en el refrigerador, sino que tiene muchísimos otros usos más. Y si a lo mejor yo considero que al formato le falta o le sobran datos, pues creo que nosotros en el área operativa, pues somos el mejor monitor y podemos avisar con nuestras autoridades inmediatas, con nuestro jefe inmediato, la autoridad estatal, y podemos hacer una recomendación o una sugerencia para la modificación de estos formatos y que contengan información que también sea de utilidad para otras áreas o para para otras actividades de las que también estamos realizando. Entonces, aquí hay que evitar usar formatos exprofesos. Si a mí, por ejemplo, no me gusta cómo está en este momento, el formato de la libreta de control de biológico y yo decidí hacer una, a lo mejor en mi computadora, y esa es la que llevo, y cuando llegan a supervisarme, yo saco mi formato, pues me van a decir que no, porque el formato oficial es otro. Entonces, voy a tener doble trabajo, porque voy a estar llenando el mío de la computadora y pues también voy a tener que estar llenando el formato que sí tiene esa validez y que tiene ese soporte para la solidez de la información. También es importante resguardar la información de manera ordenada, pues que esté segura, que no vaya a correr el riesgo de que se pueda ver comprometida la integridad de nuestros documentos. Entonces, pues podemos implementar en las unidades. Yo he visto que mis compañeros tienen perfectamente bien ordenada esta información. Entonces, ante cualquier duda, es muy fácil poder consultar o darle trazabilidad a los registros que ellos están realizando, pues, de manera cotidiana. Hay que evitar, sobre todo, desecharlos estos documentos. Ya vimos que son la fuente y la base más importante de la información en cuanto a los análisis de cobertura. Entonces, pues, no hay que tomar esas decisiones precipitadas de decir: "Ay, que al cabo la información del 2020, pues, ya no la voy a utilizar y pum, la desecho". ¿Qué tal que a lo mejor, la Organización Mundial de la Salud decide que tenemos que hacer un seguimiento muy particular de algún biológico en específico que se aplicó en este año? Entonces, pues no vamos a tener manera de poderle dar seguimiento porque pues nosotros ya decidimos desechar esa información. Entonces, pues siempre resguardarla, tenerla de manera ordenada, de preferencia pues en orden cronológico, y a lo mejor pudiéramos emplear lo que se maneja con el expediente clínico, tener el resguardo de la información pues, de vacunas al menos por 5 años y, pues, ya después tienen otro destino administrativo. Dentro de las recomendaciones de calidad del dato en la libreta de control de biológico, cuando nosotros tengamos que firmar para dar veracidad de la información que estamos registrando, nos van a pedir que coloquemos nuestra firma. Sin embargo, esta firma no es esa firma autógrafa, ese signo que regularmente nosotros plasmamos o que tenemos al reverso de nuestra credencial de lector o cuando tenemos una identificación. No, esa no es la firma que vamos a emplear para, para el tema de calidad del dato y para las buenas prácticas de documentación. El objetivo de la firma que vamos a emplear específicamente, y aquí sí quiero hacer hincapié, específicamente en los formatos del programa de vacunación, es aquella que se conforma por la inicial del primer nombre de la persona y su primer apellido. En el ejemplo que aquí les pongo en esta imagen, ustedes pueden ver que, por ejemplo, mi compañera Alma Contreras, la firma de ella sería A. Contreras, es decir, la primer inicial de su nombre y el primer apellido completo. Entonces, aquí lo podemos ver, está A. Contreras.
La rúbrica que regularmente hacemos o el autógrafo que regularmente plasmamos lo conocemos como firma legal o lo conocemos como rúbrica y es justamente ese signo que se utiliza para para podernos identificar que tiene una validez jurídica y que pues ya plasmamos en documentos importantes, ya lo mencioné, como es nuestra credencial de lector. Entonces, la rúbrica puede ser o no mi firma legal. Yo puedo a lo mejor firmar de una manera en mis documentos oficiales y a lo mejor tengo una variación de esa firma, pues para hacerlo más rápido en otros documentos. Entonces, por eso no tiene esa validez y por eso no podemos darle el seguimiento, no podemos autentificar quién fue la persona que realizó este registro. Para que podamos nosotros tener también nuestras firmas, hay otro proceso que es el catálogo de las mismas, es decir, pues ahí también ponemos la persona que va a firmar de esa manera. Es un proceso que, pues, en muchas regiones sanitarias ya estamos llevando, a cabo y que muy seguramente, pues, tampoco es tan desconocido para muchos de ustedes. Otra de las recomendaciones en cuanto a los registros en la libreta de control de biológicos y que está asociada a la calidad del dato, son todos los datos numéricos que estamos registrando y en este caso, voy a especificar, los que están asociados a las fechas. La manera correcta de poder registrar la fecha es con el día, con número, el mes lo vamos a registrar con letras y el año debe de ser completo. Y aquí les muestro una imagen de tarjeta de control de biológico de la región sanitaria, en donde la fecha cumple justamente con esta recomendación. Aquí tenemos la fecha en la que se recibió una vacuna en particular, 8 de agosto del 2022 y está con el formato que les acabo de mencionar. Y la fecha de caducidad del biológico también cumple con este parámetro. Esta sería una forma apropiada porque podemos considerar que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, voltean, ya ven que voltean el mes con el día. Entonces, esto pudiera ocasionar alguna confusión al momento de revisar sobre todo las caducidades de la vacuna. Otra recomendación que podemos tomar y aquí pues es justamente la de la corrección de los errores, lo que mencionábamos hace ratito. Cuando nosotros queremos hacer una corrección de los datos que ya previamente hemos registrado en un documento de vacunación, esta corrección siempre debe de permitir la lectura de la información original. Por eso es que no se recomienda que se tache, que le pongamos encima lo que nosotros realmente queríamos que apareciera ahí. O sea, sí se debe de permitir una lectura legible de la información original. Y para realizar la corrección, pues se traza una línea con tinta azul sobre todo el dato para que los bloquee y vamos a colocar algo que le llamamos un superíndice en el nuevo dato y al final de la hoja, pues vamos a colocar la corrección. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se llevaría a cabo la corrección del error en el dato. Aquí, por ejemplo, tenemos que en la vacuna de rotavirus hay un error en el registro de la temperatura de recepción de ese biológico. Dice 5.0 grados Celsius. Entonces ahí viene un superíndice que posteriormente vamos a registrar en la parte inferior de nuestro formato y si se fijan también abajo, pues con lo que debería de ser tinta azul, está marcado ese superíndice y viene la información que realmente debería de decir en esa, pues en esa fila, ¿no? Que es 5.1 grados Celsius, la firma de la persona que está haciendo la corrección y la fecha en la que se está realizando la misma. Entonces, esto permite que durante los procesos de auditoría o de trazabilidad de biológico podamos tener una lectura precisa de cuál fue la modificación que se hizo en nuestra libreta de control de biológicos. También como parte de las recomendaciones, pues se pide que no dejemos espacios sin registro. Cuando quedan espacios vacíos, podemos anotar la nomenclatura NA, que es decir,
que quiere decir, pues no aplica, y vamos a trazar una línea diagonal, preferentemente con una regla, pues para que podamos abarcar de manera precisa todos aquellos renglones en los que ya no queremos que aparezca ningún dato, que se le anexe alguna información. Esta línea la vamos a trazar partiendo del límite inferior izquierdo de nuestro formato hacia el límite superior derecho. Algo muy importante, pues no hay que salirnos del formato, o sea, la línea debe de cruzar justamente solamente el espacio en el que se está registrando o en el que se registra información. Y también, pues ahí va a aparecer la firma de la persona que realiza la cancelación de estas celdas o de este espacio en blanco para que, pues, para evitar que posteriormente se pueda hacer mal uso de ellos o se le agregue información. Y aquí les presento un ejemplo de la tarjeta de control de biológicos o de la libreta que trabajamos en la región sanitaria. Aquí están canceladas justamente celdas en donde ya nosotros no queremos o no necesitamos que aparezca más información, aparece justamente la NA y la firma de la persona que canceló esos renglones. Otra recomendación más es que siempre debe de existir esta congruencia y esta concordancia de la información de lo que nosotros tenemos en nuestra tarjeta de control de biológico y pues haciendo énfasis, si recuerdan de las primeras diapositivas, pues ahí presentaba un círculo de la calidad del dato. Entonces, debe de existir una congruencia de lo que tenemos en el movimiento diario de biológico con el informe que nosotros estamos presentando de manera mensual. Este ejemplo que les pongo aquí, pues bueno, nos lo entregaron en la validación del CIS del mes de julio, pues aquí ya ustedes ven, ya está, ya tiene palomitas, eso quiere decir que a nosotros en la región sanitaria, pues ya hicimos la validación de la información y encontramos que existía con concordancia y existía congruencia de las dosis que habían recibido, de las dosis que tenían distribuidas en todo su municipio y pues pudimos validar de manera muy eficiente pues que se estaba llevando a cabo de una buena manera. También para nosotros seguir garantizando que las dosis que se están reportando como aplicadas sigan teniendo esta congruencia y terminen en donde nosotros necesitamos validar esa información, pues ellos nos traen también el concentrado del informe mensual de esas dosis aplicadas. Y, por ejemplo, pues tomando aquí la vacuna de hexavalente, nuestros compañeros de este municipio dijeron que pues en el mes se aplicaron un total de 37 dosis y nosotros podemos corroborar que efectivamente se aplicaron esas 37 dosis y aquí ya podemos ver específicamente en qué grupos de edad fueron aplicadas esas dosis de vacuna. Entonces, ahora sí, de esta manera ya nos podemos dar una idea de las coberturas de vacunación que más o menos se pueden presentar en ese municipio y también del seguimiento de los esquemas que van teniendo ellos pues a largo de los meses. Y esa información pues es la que podemos consultar nosotros en la plataforma de cubos dinámicos. Entonces, bueno, ¿dónde voy a ver reflejado mi trabajo con calidad del dato? ¿A dónde van a terminar a dar o dónde van a parar todas estas dosis que yo registro mes con mes? Los que nuestros compañeros de estadística suben a las plataformas de cubos y pues que el nivel estatal está monitoreando de manera continua. Pues van a dar a la Organización Mundial de la Salud. Y aquí les pongo esta imagen de referencia. Si ustedes entran a la página de la Organización Mundial de la Salud y comienzan a revisar lo relacionado a vacunación, van a encontrar esta imagen. Entonces, en este momento, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un análisis de la cobertura que existe en los niños menores de un año con la tercera dosis de PT, que para nosotros aquí en México sería la tercera dosis de la vacuna de hexavalente. Y pues bueno, lanza esta serie de datos estadísticos y de datos epidemiológicos que también nos pueden dar una idea del panorama al que nos estamos enfrentando en este momento. Sabemos que este año vamos a estar trabajando con la intensificación de la aplicación de vacuna hexavalente en niños menores de un año.
Entonces, pues esto tiene dos vertientes. Por un lado, en Estados Unidos, pues está la presencia de casos de poliomielitis y justamente el que los niños cuenten con estas 3 dosis, pues nos hace una barrera protectora importante, muy importante para nosotros aquí en el país. Vamos a trabajar justamente con el tema de la vacunación rebaño, pues para tratar de protegernos el resto de la población. Y por otro lado, relacionado con lo que está plasmando en este momento la OMS, pues se hace evidente que con la aplicación de estas 3 dosis de vacuna también podemos disminuir la presencia de casos de tosferina. Entonces, si se fijan aquí el beneficio que vamos a obtener, pues viene por partida doble, inclusive hasta sextuple, ¿no? Hablando de la vacuna de hexavalente, porque entonces vamos a empezar a blindar a nuestra población y va a ser menos probable que tengamos, circulando casos de enfermedades que pues pueden poner en aprietos pues la integridad también de nuestros servicios de salud. Entonces, aquí es a donde van a dar pues todo ese trabajo que yo hago. O sea, por eso es tan sumamente valioso. Aquí es donde podemos ver reflejado esa importancia. ¿Cómo se analiza la calidad del dato del programa de vacunación? Hemos tocado algunos elementos que se analizan, sin embargo, también es importante que nosotros sepamos que cuando tenemos una visita de alguna autoridad y nos empiezan a pedir que hagamos evidente qué y cómo estamos registrando las dosis de vacuna que recibimos, pues empiezan a revisar una serie de dimensiones también de la calidad de los datos. Van a revisar que los datos que nosotros estemos registrando sean exactos, es decir, que tengan los mínimos errores posibles o preferentemente, pues que no contengan errores. Eh, que no haya errores en documentos importantes como son cartillas de vacunación y censos nominales, porque de esto depende el seguimiento que yo voy a dar con un esquema de vacunación específico. Van a pedir que estos datos sean precisos, es decir, que nosotros sí podamos tener plenamente identificado, con nuestros censos de vacunación, la población a la que hemos beneficiado. Yo recuerdo hace, pues, algunos años también cuando trabajábamos con vacuna, antipoliomielítica tipo Sabin, que dentro de los reportes que teníamos que enviar al nivel estatal, nos pedían que pudiéramos identificar la cobertura de vacunación que habíamos alcanzado en niños y la cobertura de vacunación que habíamos alcanzado en niñas. O sea, es decir, no era suficiente con decir que la región sanitaria de Lagos de Moreno había alcanzado un 93% de cobertura de vacunación en la población objetivo, sino teníamos que decir de ese 93% cuánto porcentaje correspondía al sexo masculino y qué porcentaje, de vacuna, pues, habían recibido el sexo femenino. Entonces, también esto es importante porque son datos demográficos de interés para, pues, para muchos aspectos cuando queremos analizar información de manera más profunda. Tienen que tener este carácter de integralidad, tienen que ser datos que estén completos. Es decir, no podemos tener censos de vacunación o movimientos diarios de biológico que no tengan información completa y no sería factible que al interior de una región sanitaria o de un municipio o de una dirección de área, algunos centros de salud sí lo hagan y otros no. O sea, aquí tendremos que buscar unificar estos criterios de integridad de la información registrada, oportunos, ya platicamos de esto, pues que se puedan realizar en el momento en el que se está llevando a cabo la intervención, que estos también sean íntegros, que puedan, que podamos nosotros realmente, hacer evidente que no son documentos que estén sujetos a ningún tipo de alteración. Ya platicamos también sobre este tema, que sean fiables, o sea, es decir, que realmente mis registros sean confiables,
porque pues de esto depende el que yo pueda tener los recursos adecuados para seguir con estas intervenciones. Y algo que no habíamos platicado era acerca de la confidencialidad. La confidencialidad en el programa de vacunación no solo se refiere a los datos personales, sino también a que no andemos divulgando la información cuando no tenemos certeza de para qué está diseñada. Entonces, sí es importante considerar esto para que no alarmemos a la población o no generemos falsas expectativas de los recursos con los que estamos trabajando. Bueno, ya casi para concluir esta presentación, pues a mí me gustaría presentarles mis conclusiones acerca de este tema. Particularmente yo considero que la calidad del dato contribuye a una mejor toma de decisiones relacionadas con las actividades de vacunación intra y extramuros. Estoy convencida de que la calidad del dato genera informes de gran valor para análisis de coberturas en todos los niveles de atención. También, soy, prueba fehaciente de que evitan estrés, cuando tenemos una visita de supervisión o cuando nos estamos sujetos a alguna auditoría. Esto, la verdad es que es muy gratificante el hecho de que puedas tener registros que son fiables, que son confiables y que, de alguna manera, tengan concordancia y que también tengan congruencia, ¿no? Mejora sin duda alguna nuestras competencias profesionales. Lo he visto con mis compañeros en las unidades de salud. También eso, pues, ¿por qué no? Aumenta parte de nuestra autoestima laboral y está muy, muy relacionado con la ética en el trabajo y pues claro que contribuye al cumplimiento de normas y lineamientos vigentes en el programa de vacunación universal. Y bueno, con lo que yo quiero terminar es con la imagen de este personaje importante en la historia que yo estoy segura que todo mundo conocemos. Pues bueno, él es Albert Einstein y dijo una frase que a mí personalmente me gusta mucho. Y esa frase es, hay una fuerza motriz mucho más potente que la electricidad, el vapor y la energía atómica. Esa fuerza es la voluntad. Y por eso es que en este momento yo te invito a que siempre mejores todos los días, que tengas esa voluntad de poder mejorar todos los procesos que haces y evidentemente los que están relacionados con los registros del programa de vacunación universal, porque esa voluntad solo depende de ti. Hasta pronto.